Ante todo, un cordial saludo a la profesora Claret Cajacuri Terret, a los docentes presentes, a los panelistas y a todos los miembros del público. El día de hoy tengo el agrado de presentar el tema de nuestro panel, el cual tiene como título Miradas del Ayer, para lo cual yo, Ana Lucila Camargo Gavirán, seré moderadora y conduciré la técnica de expresión oral del panel. Los expertos invitados son la socióloga Selene Montenegro, la politóloga Araceli Calienes, la historiadora y educadora Denise Silva, el economista Juan Diego Villanueva y el ingeniero ambiental Ignacio Palomo. Este panel es un espacio de reflexión académica en el que se discuten diferentes aspectos de nuestra historia para vincularlos con las problemáticas actuales. A instancias de celebrar los 200 años de una vida republicana independiente, tenemos que ser conscientes del conflicto económico, social y político que venimos afrontando en estos últimos años. Tenemos que empezar a trabajar juntos para cumplir metas, para salir de esta crisis sanitaria en la que nos hemos inmerso. Debemos de poner por delante lo que nos une como peruanos y no las diferencias que nos alejan y son barrera a una brecha distante a lo que nuestro país anhela. Este bicentenario nos invita a soñar y a poder hacer realidad esos sueños, a trabajar muy duro en la lucha contra la corrupción, a disminuir la brecha económica, teniendo muy en claro que el desafío es de todos, instituciones, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y de cada uno de los ciudadanos comprometidos en construir un país mejor. Es por ello que nuestro panel, Miradas del Ayer, nos servirá de preludio para entender la realidad en la que nos encontramos y poder así generar un cambio a partir de las reflexiones que hoy analizaremos. Como dijo Jorge Basadre, el Perú es también una hermosa posibilidad. Es la posibilidad que tenemos todos de construir juntos el país que queremos. Sin más, doy por inicio a este panel, Miradas del Ayer, para lo cual pido que respetemos las siguientes reglas. Se les solicita a los panelistas respetar cada momento de la técnica del panel. En el primer momento, cada panelista tendrá 2 minutos para su intervención, las cuales serán presentadas de manera oral, luego de pedir la palabra a mano alzada. Si son menos de 5 los que levantan la mano, quien les habla les irá dando la oportunidad de responder inmediatamente. En el segundo momento, los panelistas podrán aclarar las intervenciones del público. Sin más, invitamos a la panelista Selene Montenegro para intervenir en la mesa número 1, denominada Identidad y Diversidad en el Perú. Un cordial saludo de paz y bien. A menudo se ha hablado y se habla de Perú, de lo peruano y de los peruanos como si todo ello fuera un cuerpo homogéneo y monolítico, y se prescinde de sus variedades. Otras veces se dice que Perú es un mosaico de razas y culturas, tantas que no cabe reconocer ninguna unidad. Perú ha sido y es motivo de preocupación intelectual referida a su ser, esencia e identidad. Es por ello la pregunta, ¿qué es la identidad nacional peruana en la diversidad? La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas de manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. El Imperio Incaico coronó un proceso de miles de años en el que participaron hombres y mujeres, llegados de diversas procedencias que construyeron las culturas, que englobamos en lo que llamamos Antiguo Perú. Pero fue una culminación imperfecta, porque quizá por falta de tiempo no construyó una nación, no fundió en un crisol de los 1000 pueblos que lo integraban. La diversidad cultural es en sí una fuente de posibilidades de desarrollo para nuestro país.
en vez de ser un problema. Es por eso que es sumamente necesaria la promoción de programas que conserven, valoren e impulsen a la diversidad cultural. La educación es un factor importante en la preservación de la diversidad cultural. Por ello, la educación debe tomar una postura por la cual reconozca la variedad de culturas en nuestro país, promueva el respeto a la diversidad cultural y se ajuste al tipo de cultura de cierta comunidad sin imponer otro patrón cultural perfecto. ¿Qué es lo que se ha hecho por mucho tiempo al querer imponer un tipo de pensamiento, lengua y costumbres a comunidades que no tenían relación alguna con estos elementos culturales? Entonces, la educación debe utilizar los elementos culturales inmateriales de cada comunidad para el desarrollo de las personas, de tal manera que sean competitivas dentro de la sociedad, usando su patrimonio cultural para que puedan contribuir en el desarrollo de nuestro país y como resultado lograr cierta unidad e inclusión de las comunidades diversas entre la diversidad. Según la UNESCO, el origen de la rica diversidad cultural del Perú es la mezcla y combinación a lo largo de los años entre peruanos y razas extranjeras. Estamos hablando de cruces de genes entre peruanos y europeos. El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, socióloga Selene Montenegro. Como hemos podido escuchar en la exposición, el Perú es un país diverso lleno de identidad, y esto debido a la variedad de culturas que tiene nuestro país y que a lo largo de los años se han ido unificando. A continuación, invito a la politóloga Araceli Calienes, quien estará a cargo de la mesa número 2, llamada Los problemas políticos en la historia del Perú. Ante todo, buenos días a todos los asistentes a este panel. En esta oportunidad me complace poder hablarles sobre la política en nuestro país, un tema muy importante, más aún estando a vísperas de nuestro ansiado bicentenario. Los problemas políticos nos persiguen desde hace muchos años atrás. Veamos al Perú del pasado, en la lucha de la independencia, por ejemplo, desde las resistencias incas y las rebeliones de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II, hasta las corrientes libertadoras de Don José de San Martín y Simón Bolívar, que nos han brindado la libertad hace ya cientos de años. Ahora bien, a inicios de la República en nuestro país, veíamos una crisis política causada por la búsqueda de una nueva organización luego de la independencia, así como cada vez aparecían más casos de corrupción para lograr un acceso directo al poder. Y no nos olvidemos de todas las luchas por defender nuestra patria, donde nuestros compatriotas entregaron sus vidas, como lo son Miguel Grau y Francisco Bolognesi, y otros muchos más de nuestros héroes de la patria, que ahora, cerca de la celebración del Bicentenario, son un motivo de celebración. A pesar de haber sido tiempos difíciles, dieron un buen resultado, demostrando que la unión de una nación puede lograr grandes cosas. Sin embargo, a finales del siglo XX la situación no era mejor. En la década de los 80, recordada como la era del terrorismo en nuestro país, veíamos no solamente una crisis política, sino también una consecuente crisis económica. Llegando a este punto, se puede decir que nuestro actual estado de crisis tiene un inicio en las dos últimas décadas. En el año 2000 hasta la actualidad hemos tenido 9 presidentes que representan la difícil situación política de nuestro Perú. Es por esto que necesitamos conocer los sucesos ocurridos a lo largo de los años, para así poder aprender de los errores y cómo no volver a repetirlos, para lograr encontrar la manera de formar un mejor país. Muchas gracias. Agradecemos su participación, licenciada Araceli Calienes. En conclusión de la exposición, podemos entender que la corrupción no es un problema de los últimos tiempos, sino que tiene origen de muchos años atrás y que es necesario poder aprender de los errores y no volver a cometerlos, para encontrar la manera de lograr y crear un mejor país en el que la unión de nuestra nación pueda lograr metas conjuntas. Enseguida continuamos con la mesa número 3, designada Historia y Economía, a cargo del economista Juan Diego Villanueva. Un cordial saludo para todos los presentes en este panel. Realizaré un recuento sobre nuestra economía desde la época del Imperio Inca hasta nuestros días. La historia económica de nuestro Perú tiene sus raíces tradicionales en los recursos naturales, como la minería, la pesca y la agricultura.
En la época precolonial, durante el dominio del Imperio Inca, la economía era fundamentalmente agrícola, a pesar de que alcanzó cierto desarrollo la ganadería y la minería. El objetivo primario de la economía inca era de subsistencia, con un sistema basado en la reciprocidad, la venta y el troque de productos. Ahora bien, en los primeros años de la conquista no hubo moneda para el comercio. Después aparece la primera expresión de la moneda en el Perú, la cayana, que era una pieza rudimentaria fundida con especificación de peso y ley, que funcionó en Cajamarca, Lima, Cusco y Piura. Después se confeccionó el peso, que fue un disco burdamente labrado a cincel, llevando una cruz a cada lado. Su valor marcaba 450 maravedíes. Posteriormente aparecieron los ducados, los escudos y los doblones, que hicieron más expeditiva la transacción comercial. Estas monedas eran acuñadas en las casas de monedas, que empezaron a funcionar alrededor del siglo XVI, especialmente en Lima y Potosí. Durante la colonia también funcionó la Casa de Moneda del Cusco, y en la República funcionaron también, además de la de Lima y Cusco, la Casa de Moneda de Arequipa, Cerro de Pasco y de Ayacucho. La independencia se logró así a costa de la descapitalización del país y de la pérdida de su élite económica, que supusieron un retraso en los sectores del comercio ultramarino, la agricultura de costa y la minería de sierra. A inicio de la República, en el Perú, se eliminaron los impuestos que permanecían desde el periodo colonial y que limitaban la actividad comercial. Muchas gracias. Hemos podido comprender cómo la economía del país ha ido variando a lo largo de los años. Esto se ve reflejado en los diferentes hechos que hemos atravesado en nuestra historia económica. Seguidamente proseguimos con la mesa número 4, nombrada Educación, Oportunidades y Acceso al Servicio, consignada a la historiadora y educadora Denise Silva. Muchas gracias por el pase y un cordial saludo para todos los presentes. A través de esta mesa salta la problemática del sector más golpeado, que es la educación. Hoy, nuestro objetivo es el de analizar desde una perspectiva histórica y con enfoque constructivo la situación del sistema educativo peruano, todavía afectado por la pandemia causada por el COVID-19, así como los avances y desafíos que debemos enfrentar como un país que cumplirá 200 años de vida independiente. La educación en el Perú, basada en la Ley 28044, Ley General de la Educación, el cual tiene como objeto y ámbito el establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Es de aquí que podemos encontrar cómo es que el Estado invierte en lo que es la base del desarrollo de la sociedad, la educación. Antes de irnos un poco al pasado, debemos saber claro este concepto. La educación es el proceso de enseñanza y aprendizaje que una persona tiene durante toda su vida y que contribuye con su formación personal. Por lo que toda persona tiene derecho al acceso a la educación, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución Política del Perú, por lo que el Estado peruano debería tener como principal objetivo fundamental priorizar la educación en el país. Si analizamos la fuente de crecimiento de la inversión educativa, encontramos que el Perú solo depende del crecimiento de nuestra economía. Nuestra inversión educativa al 2012 alcanzaba el 3.1% del PBI y en 2016 gastamos el 3.7% del PBI. Pero notemos también que estamos muy atrasados, no solo frente a los demás países, sino también frente a la meta de inversión en educación del 6% del PBI,
establecida en el Acuerdo Nacional. Necesitamos hacer una verdadera apuesta por la educación, más allá de lo que ha permitido nuestro crecimiento económico, especialmente porque las necesidades son gigantescas. Debemos combatir los problemas a causa de no tener acceso a la educación, que entre los principales están el analfabetismo, que tiene una tasa de 5,9 en el Perú. Estas personas tienen probabilidades muy bajas de tener un trabajo formal y son más propensas a que sus familiares presenten estas mismas dificultades. Esto persiste en regiones con mayores índices de analfabetismo, que son Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho, con tasas que varían de entre el 12% y el 15%. En el nivel educativo, encontramos latentes problemas en los niveles de comprensión lectora y matemáticas. Se suma el acceso a la educación superior, que solo 3 de cada 10 jóvenes tienen este acceso a este tipo de educación superior. Y también se encuentra lo que es continuar con el licenciamiento de universidades. De 143 universidades que existen a lo largo del país, 54 solo cuentan con el licenciamiento, es decir, que la mitad aún no realiza este proceso. Es importante que lo hagan, pues de esta manera confirman que cuentan con las condiciones básicas de calidad para poder brindar el servicio educativo. En la actualidad, por lo menos 11% del PBI se debería utilizar para poner al día las infraestructuras educativas, que han estado abandonadas durante décadas. Adicionalmente, llevar los salarios de los docentes a niveles competitivos para poder atraer a los mejores en la profesión. Esto requeriría de una inversión adicional de por lo menos el 3% cada año. La desproporción entre el gasto actual y las necesidades son muy grandes, y eso no es sostenible. Y es aquí que nos damos cuenta que esta es la gran problemática, la inversión. Pero aquí nos podemos dar cuenta de la ayuda del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, que es la institución pública adscrita al Ministerio de Educación, con el objetivo de promover e impulsar el financiamiento de proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo, que gestiona el conocimiento destinado a mejorar la educación peruana. Considero que si se destinaría mayor inversión a la educación en el país y con ayuda de diferentes instituciones y organismos, podríamos acabar con muchos problemas sociales que se ven actualmente en el Perú. Agradecemos su participación, licenciada Denise Silva, y como bien lo mencionó, hoy los peruanos necesitamos hacer una verdadera apuesta por la educación, más allá de lo que nos ha permitido nuestro crecimiento económico, especialmente porque las necesidades son gigantescas. Finalmente, la mesa número 5, denominada Recursos Naturales y Ambiente, llevado a cabo por el ingeniero ambiental Ignacio Palomo. Son fundamentales para el sostenimiento de la economía del país, porque contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de las actividades productivas generadoras de bienes y servicios, dirigido tanto al mercado interno como externo. Surgen aciertos y desaciertos en el manejo de nuestras riquezas y diversidad de los recursos naturales. Salta preciso remarcar como hoy por hoy persisten conflictos entre las comunidades locales y las empresas mineras, donde parte de la demanda de la población se vincula a los riesgos de la contaminación y la competencia por el agua entre los usos agrícolas y mineros. Actualmente son muchos los países que luchan por tomar medidas para limitar sus emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente, pero todavía el Perú enfrenta graves problemas de contaminación y degradación de sus espacios naturales. Gracias. Agradecemos su participación, ingeniero Ignacio Palomo.
Y tal como hoy nos compartió, los recursos naturales son fundamentales para el sostenimiento de nuestro país porque contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de las actividades productivas generadoras de bienes y servicios. El fin del Estado es proveer el bien común, es decir, el bienestar general, y su principal deber es proteger el medio ambiente, entorno esencial de la vida y los recursos naturales que satisfacen las necesidades vitales de todos los habitantes del Perú. A través de nuestro aplicativo Bicentenario, el público nos realiza las siguientes preguntas que serán respondidas por nuestros panelistas. Cabe mencionar que han seleccionado 5 preguntas relacionadas a las mesas expuestas en nuestro panel, motivo por el cual invitamos a nuestros panelistas a participar a mano alzada para poder intervenir. Nuestra primera pregunta es: Buenos días, mi nombre es Gonzalo y soy el líder político de mi partido. Tras los diferentes hechos que van llevándose a cabo en nuestro país, hemos podido ver cómo la discriminación y la falta de identidad cultural han buscado desvirtuar nuestras riquezas culturales. ¿De qué manera el racismo y la discriminación étnica racial atentan los derechos fundamentales y la dignidad de las personas? Adelante, la socióloga Selene Montenegro. Gracias por el pase y la pregunta. El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se basa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más de la mitad de peruanos se ha sentido discriminados, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa a ser atendido, el trato diferenciado y las bromas. Esto acentúa la desintegración nacional y profundiza, impidiendo un desarrollo basado en la igualdad y afectando principalmente a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen o ascendencia andina o amazónica. El 59% de los peruanos percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta e idioma o lengua que habla. El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, rasgos físicos y porque son asociados a la delincuencia. El 59% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos físicos. Según la primera encuesta nacional, Percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial, revela que el 53% de los peruanos encuestados se consideran racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo racista. La diferencia porcentual entre aquellos que se identifiquen como racistas y a quienes consideramos como racistas nos permite permitir identificar cómo uno de los principales problemas para enfrentarlo es su normalización, lo que lleva a la negación de que el racismo existe y las consecuencias que tiene en la forma como nos organizamos como sociedad. Los principales lugares donde los peruanos han sentido discriminados son los hospitales públicos o postas, las comisarías y las municipalidades. En el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico-racial. No suelen denunciar haber sido víctimas o testigos de este tipo de hechos. Esta situación se explica por diversos factores que limitan las posibilidades de reconocer y actuar ante esta problemática y perpetúan el daño social que causa. Entre los principales encontramos la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación y normalización de actos, frases o palabras racistas, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la reproducción de estereotipos y prejuicios en medios de comunicación, la dificultad para contar con medios probatorios y la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación. Los principales motivos de discriminación son el nivel de ingresos con un 32%, la vestimenta 25%, la forma de hablar un 26%,
los rasgos físicos un 21% y el color de la piel 19%, según la primera encuesta nacional 2017. Respecto a la discriminación de género, hay una ley 3079 donde prohíbe la discriminación remunerativa. Esto se produce cuando se establecen diferencias salariales o remunerativas basadas en el sexo de la persona y sin criterios objetivos. El Decreto Supremo número 002/2018 la cual es un reglamento donde prohíbe la discriminación de género. El Decreto Supremo número 005/2018 emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 3079, que prohíbe la discriminación remunerativa. En conclusión, la discriminación sí atenta con nuestros derechos fundamentales y dignidad de las personas. Espero que mi respuesta les haya servido. Muchas gracias. Gracias por su intervención, socióloga Selene. A continuación, nuestra segunda pregunta. Un cordial saludo a todos los aquí presentes. Mi nombre es Pirina Rojas, congresista de la República electa por la región La Libertad. A 200 años de nuestra independencia política, hemos podido ver cómo la irresponsabilidad y la inmadurez política han afectado no solo en lo político, sino también han tenido un impacto negativo en lo económico y en lo social. Hoy, en medio de esta pandemia, los únicos afectados hemos sido nosotros mismos, los peruanos, y aún más nuestros compatriotas que menos tienen. Por ello, ¿cómo se debería de manejar la política para fomentar el mejor futuro para todos los peruanos? Ahora tendremos la participación de la politóloga Araceli, quien dará respuesta. Muchas gracias por la pregunta. En estos últimos años, nuestra situación política se ha visto en un estado de crisis que desconcierta a la población. Esto es la polarización y el tema electoral, que dejan de lado los aspectos a mejorar, los problemas económicos y sociales. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es buscar soluciones y no más conflictos. Primero que todo, no olvidar que nuestra participación como ciudadanos debe ser de una manera respetuosa, priorizando la búsqueda del diálogo por un mejor entendimiento, y además no olvidar mostrar tolerancia y empatía con los demás. Otro punto muy importante es que quien gobierne el Perú deberá mantener la democracia en su mandato y buscar la mejora de nuestro país, buscando lo mejor para los ciudadanos. En concreto, regular las medidas sanitarias para que se continúe con el descenso de afectados por la pandemia y el aumento de vacunados, a fin de poder seguir el camino de reactivación económica, sin descuidar la pandemia. Igualmente, la posible reapertura de centros institucionales y continuar con la ayuda a estudiantes que carezcan de un medio de educación virtual y a adultos que se hayan quedado sin una fuente de ingreso. Para finalizar con lo propuesto y proyectándonos más a futuro, fortalecer la transparencia y justicia de las elecciones y demás decisiones del gobierno, buscando aumentar la inclusión de todos los ciudadanos para una decisión democrática, reforzada por las opiniones del pueblo. Muchas gracias, politóloga Araceli, por su participación. Nuestra tercera pregunta es: Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy Fernanda Escudero, economista de la Universidad Pacífico. Por años hemos sido parte de una estructura económica rígida, con un Estado pesado, burocrático y hasta costoso, por quienes han asumido el control. En este bicentenario, ¿cuáles son los retos para impulsar el desarrollo económico del Perú? Ahora damos pase al economista Juan Diego, quien va a dar respuesta a la pregunta de nuestro público. El primer desafío es reducir la tasa de desempleo. La crisis económica desencadenó olas de despidos que no habíamos visto antes durante varios años. Según el Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú fue uno de los países que experimentaron mayores pérdidas de empleo. Los miles de jóvenes graduados del sistema de educación superior deberían recibir especial atención para que consigan trabajos remotos y puedan aportar a la economía. Sin embargo, el camino para alcanzar esos beneficios será arduo, debido al creciente descontento que se manifiesta en los paros recientes. El segundo desafío es aumentar la formalización. Actualmente hay 2,3 millones de MIPYMES formalizadas en el Perú. Esto no solo abre la puerta al comercio en línea, sino que también facilita el proceso de declaración y cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El tercer reto integra a los anteriores. Recuperar la confianza en las instituciones públicas. En los últimos años, la ciudadanía ha mostrado bajos niveles de confianza en instituciones claves para la sociedad y la economía. El reto de rescatar la confianza es enorme, especialmente en un año de campaña política, emergencia sanitaria y crisis económica. En conclusión, la tarea en este bicentenario es reconstruir la economía de las familias, empresas y Estado, para tener mercados más articulados, mejores relaciones entre empresas y gobierno, servicios públicos de mejor calidad, menos conflictividad social y, sobre todo, mayor claridad para establecer metas de largo plazo. Agradezco su respuesta, economista. Seguidamente, nuestra cuarta pregunta. Buenos días a todos. Mi nombre es Fabricio Salvatierra y soy un profesor de educación básica regular de la región de Arequipa. Es un bicentenario singular y este contexto ha mostrado en su máximo esplendor la precariedad del sistema educativo peruano. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país para este gran avance en educación? ¿Qué iniciativas educativas se deberían considerar para beneficiar a nuestros niños, adolescentes, docentes y padres de familia? Invitamos a la historiadora y educadora Denis Silva, quien replicará la pregunta subsecuente. Ante todo, muchas gracias por la pregunta y por el pase. Durante el primer año de emergencia sanitaria, la educación en el Perú ha tenido que pasar por una gran serie de obstáculos, como el crecimiento de la tasa de deserción de los estudiantes en todos los niveles, problemas en la conectividad de los estudiantes, sobrecarga laboral en los docentes, dificultades de acceso a la educación intercultural, entre otros. En la actualidad, contamos con 80.000 colegios públicos y 24.000 privados a lo largo del país. Muchos de estos también, por la situación, han tenido que cerrar definitivamente, haciendo que los estudiantes tengan que cambiar de institución, o mejor dicho, de metodología de trabajo. Todos los colegios privados están trabajando en programas como Zoom, Meet, Microsoft Office, entre otros. Pero, ¿es acaso que todos han podido acceder a una educación así? La respuesta es no. Sabemos acerca del programa Aprende en Casa, emitido por el canal TV Perú. Este, propuesto por el gobierno a mano del Ministerio de Educación, para poder seguir brindando a los estudiantes de los colegios públicos el servicio a la educación. Este programa se emite en ciertos horarios según el grado que se esté cursando, y al final del año tendrán que presentar un portafolio con la evidencia de lo aprendido. Y acá viene otra pregunta. ¿Es acaso que todos los estudiantes han podido acceder a ver este programa? Lamentablemente, tendré que decir que no. Muchos de los escolares que asistían a estos colegios no han podido continuar con su educación debido a falta de recursos como los aparatos electrónicos y como servicios básicos como son la luz y el internet, haciendo que se vea estancada su educación. En la actualidad, el Minedu viene desarrollando una serie de estrategias para disminuir la tasa de analfabetismo del 5,9 al 3,8 de la población para el 2021. Esto puede ser una gran noticia para todos, ya que la educación es un derecho indispensable para cada persona, ya que es la base de todos nuestros conocimientos. Hemos avanzado muy bien a través del tiempo, ya que se han ido construyendo más colegios en zonas rurales, permitiendo así el acceso a la educación para las demás personas, más accesibilidad a las personas adultas que no han podido terminar el colegio, haciendo horarios en los que puedan ir después de terminar sus actividades diarias durante todo el día, entre otras acciones que han ido realizando para poder tener una mejor enseñanza. Aunque todavía hay que ir arreglando muchas cosas dentro del sistema educativo, como lo son el poder
ayudar a las personas de escasos recursos a que puedan acceder a esta nueva educación. Asimismo, antes de la pandemia, muchos colegios de diversas regiones están en condiciones precarias en cuanto a infraestructuras, lo que lo hace un peligro a las personas que asisten a estos colegios. A pesar de todo esto, dando una mirada al ayer, ha aumentado la cantidad de personas que asisten a las escuelas y termina hasta el quinto de secundaria. Pero todavía podemos ver en el Perú que la educación es un privilegio, de la falta de los recursos. Estos casos también se pueden ver en el pasado, de cómo solo los hijos de la alta sociedad podían acceder a la educación, mientras los demás no podían nada más que trabajar para ganarse el pan de cada día. Espero que podamos ir disminuyendo esas cantidades de analfabetismo y de personas que no han podido terminar el colegio a través de los años. Pero todo esto debe ser de la mano del Ministerio de Educación y el Gobierno del Perú, trabajando para que la analfabetización llegue al 100% en el país, ya que esto es un derecho de todas las personas, siendo un medio para alcanzar el desarrollo integral de la persona, erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, garantizar la igualdad de oportunidades. Para todo esto es necesaria una gestión descentralizada y democrática, que logre resultados y sea financiada con equidad. Finalizo con el siguiente mensaje. Hoy, nuestra mirada es transformar nuestro sistema educativo en uno más inclusivo, con el objetivo de reducir las enormes brechas y formar ciudadanos preparados para afrontar los retos pendientes para nuestro país. Muchas gracias. Gracias por su intervención, educadora Denise. Y para finalizar, tendremos nuestra última pregunta. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Sebastián Piero. Soy representante y líder de la comunidad Xaninca, región de Junín. A medida que las actividades económicas se han ido expandiendo y ciudades creciendo, muchos de los conocimientos y prácticas tradicionales se han ido perdiendo, así como también se han estallado diferentes problemáticas como la contaminación, deforestación y la pérdida de biodiversidad de nuestras regiones. ¿Cómo podemos dar solución a los principales problemas ambientales en el Perú? Esta pregunta será respondida por el ingeniero ambiental Ignacio Palomo. El Perú mantiene el 10º puesto del ranking mundial de las áreas con mayor densidad forestal, más de la mitad del país, siendo uno de los países con mayor extensión boscosa de todo el mundo, aproximadamente unos 260.000 millas cuadradas, que se encuentra cubierta por bosques. Esto hace que Perú sea considerado uno de los países con mayor diversidad del mundo, con más de 330.000 personas que dependen directamente de los bosques nacionales para su subsistencia, mucho más que depende de los numerosos productos y servicios ecosistemáticos provistos por estos bosques. También la explotación petrolera y minera y las plantaciones ilegales y los contaminantes que se generan en esta producción son otro de los factores causantes de la deforestación. Esto causa la degradación de los bosques, provocando que afecten a la fauna peruana. Para poder solucionar estos problemas, debemos invertir en las comunidades indígenas, para la subsistencia e identidad cultural de los grupos indígenas, ya que están íntimamente ligados a los bosques. Por esto, estos grupos son los más efectivos agentes de conservación de los territorios forestales. Esto es clave para enfrentar la deforestación. También, nosotros podemos presionar a las grandes compañías para adoptar cadenas sustentables de suministro. La aprehensión de los consumidores, junto a la elaboración de políticas públicas, podría ayudar a que las grandes empresas y productores monitoreen de cerca sus procesos de suministro y garantice la sustentabilidad de la extracción de cada insumo que provenga de los bosques. La minería en el Perú. Buena parte de la economía actual del Perú depende de la extracción y exportación de los minerales como la plata, el cobre, el plomo y el oro, entre otros. Dado que muchas minas se encuentran en los Andes, hay un nivel alto de explotación ilegal que supone la destrucción de zonas naturales y ecosistemas enteros. La extracción del oro en las zonas amazónicas supone la deforestación de decenas de miles de hectáreas.
Esta minería contamina las zonas con alta concentración de los metales pesados, que acaban en la fauna e incluso a los seres humanos. La extracción de minerales libera el polvo y otros gases tóxicos al medio ambiente, que se originan en las explosiones. Estos gases pueden generar graves problemas respiratorios a los seres humanos y a los animales, que habitan en las zonas próximas. Un enfoque común al lidiar con el suelo contaminado es colocar depósitos especialmente diseñados. Este enfoque puede ser muy costoso y controversial, pero a veces necesario. En este enfoque, el volumen y la toxicidad del suelo no se reducen. En el futuro, los enfoques efectivos del tratamiento del suelo dependen de una mejor comprensión de los riesgos relacionados a los metales en los desechos mineros. Estos metales naturales en los minerales tal vez no estén tan fácilmente disponibles en la biosfera y en consecuencia no sean tan tóxicos como los metales en formación procesada, como el plomo en la gasolina. Algunos enfoques de tratamiento del suelo pueden incluir utilizar métodos químicos para estabilizar los metales en el suelo, volviéndose menos móviles y biológicamente disponibles. Utilizar bactericidas que detengan el crecimiento bacterial, que promueven la oxidación de la pirita y en consecuente la formación del ácido sulfúrico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su contribución. Su aporte ha sido fructífero para el público presente. A través de esta iniciativa, en el panel se promueve el diálogo entre todos los peruanos y las peruanas para la construcción de una nación cohesionada. Así, damos por finalizada la técnica del panel. Agradecemos la presencia de los invitados expertos, el apoyo de la profesora Claret Cajacuri Terrell, invitados y público en general. Hoy les propongo pensar cómo queremos ser los peruanos del futuro, cómo vamos a enfrentar los problemas postergados, cómo queremos llegar a este 28 de julio. Debemos de desarrollar una visión consensuada del futuro del Perú con toda la sociedad. Muchas gracias.